Hay heridas que no vienen del mundo, vienen del entorno donde crecimos, de palabras que escuchamos tantas veces que terminaron moldeando cómo nos vemos, de ambientes que poco a poco fueron apagando partes de nuestra alma. Y creo que lo más difícil de todo esto es cuando ese entorno es la familia. Hoy quiero que este espacio sea algo diferente. Quiero que por un momento respires, tomes asiento y te pongas cómodo. Y sientas esto más como una conversación sincera que como un podcast. Como si estuviéramos sentados tomando un café, hablando de esas cosas que muchas personas viven en silencio. Porque casi nadie sabe cómo explicar o se atreve a hablar. Porque más personas de las que imaginas se sienten emocionalmente agotadas por ambientes que deberían sentirse como hogar. Hoy quiero hablar contigo sobre eso que nos llega a incomodar, sobre el entorno, sobre la familia, las heridas silenciosas, límites, discernimiento espiritual. ¿Qué nos dice la Torá? ¿Qué nos dice la Kabbalah? Las enseñanzas de Yeshua. Y cuando las personas que amamos también terminan convirtiéndose en parte de nuestra prueba más profunda. Porque quizá la respuesta no es endurecer el corazón. Quizá la respuesta es aprender a proteger el alma, sin dejar de tener amor, por supuesto. Esto es Ahavá, amor en hebreo, pero no solamente el amor que el mundo entiende. Ahavá es ese amor que sana, ese amor que despierta conciencia, el que te recuerda quién eres cuando el entorno intentó hacerte olvidar. Bienvenido. Mira, hay algo que pocas personas entienden realmente, y es que el entorno no solamente influye en tu conducta, influye en tu alma, en tu energía, en tu percepción y hasta en la forma en la que interpretamos quiénes somos. Porque si te das cuenta, la Torá nunca habla del ser humano como alguien aislado. Y es que desde Bereshit vemos que el hombre fue creado dentro de un entorno, un jardín, una atmósfera, una influencia. Y eso enseña algo muy profundo. El entorno puede acercarte a tu propósito o desconectarte lentamente de él sin que te des cuenta. Y creo que muchas veces pensamos que estamos cansados de la vida, cuando en realidad estamos cansados del ambiente que habitamos. De estas conversaciones que drenan, de las palabras que pesan, de relaciones donde sientes que tienes que disminuirte para poder encajar. Y seamos honestos, eso agota el alma. Y lo más duro es cuando ese entorno no son extraños, sino es la familia. Porque uno crece creyendo que la familia será siempre el lugar seguro, el lugar donde puedes bajar la guardia, donde puedes ser tú sin miedo, donde puedes compartir tus procesos, tus heridas, tus sueños, lo que realmente sientes. Y hay personas que descubren algo muy doloroso, que a veces el lugar donde más te expones, te puedes abrir, también termina siendo el lugar donde más te pueden herir. Y creo que esa es una de las heridas más difíciles de explicar, porque ahí nace una pregunta muy fuerte dentro de tu alma. ¿Cómo puede lastimarme a alguien que dice amarme? Y aquí es donde la Kabbalah entra de una forma muy atinada, porque enseña que las relaciones no llegan solamente a hacernos sentir cómodos, muchas veces llegan a revelar cosas internas que todavía necesitan corrección. Pero ojo con esto, eso jamás significa justificar abuso emocional,
No significa romantizar heridas y tampoco permitir humillaciones constantes. Porque hay una diferencia enorme entre recibir una corrección que te hace crecer y vivir dentro de un ambiente que destruye tu paz. Y aquí nace otra pregunta muy difícil, pero muy real. ¿Qué pasa cuando la familia es la que vuelve gris tu entorno? ¿Qué nos dice la Torá cuando el ambiente donde creciste comienza a apagar tu alma? ¿Y qué me enseña Yeshua sobre cómo actuar cuando las personas que deberían darme refugio terminan convirtiéndose en ambientes nocivos para mi vida emocional y espiritual? Porque a muchos nos enseñaron que amar significa soportarlo todo, callarlo todo, permitirlo todo. Pero la realidad es que ni la Torá ni Yeshua enseñaron eso. Yeshua habló de amor, sí, pero también habló de discernimiento. Y algo impresionante de Yeshua es que nunca confundió amor con ausencia de límites. Él amaba profundamente, pero también sabía retirarse. Había momentos donde guardaba silencio, momentos donde se apartaba de ciertos ambientes, momentos donde entendía que no toda persona estaba lista para comprenderlo. Y eso también es inteligencia emocional. Entender que no toda batalla debe pelearse, que no toda crítica merece explicación, que no toda persona tendrá la capacidad emocional de entender tu proceso. Y aún así, seguir amando sin perderte a ti mismo. Porque amor no significa permitir que destruyan tu identidad, y humildad no significa tolerar humillación constante. Y perdonar tampoco significa regresar una y otra vez al mismo ambiente que sigue rompiendo tu paz. La Torá enseña honra, sí, pero honra no significa permitir abuso emocional. A veces honrar también es guardar distancia sin odio, poner límites sin perder el corazón, dejar de reaccionar desde la herida. Porque hay personas que crecen o creen que crecer espiritualmente es aguantar todo, cuando muchas veces el verdadero crecimiento está en discernir qué ambientes ya no puedes seguir normalizando. Y aquí la Torá nos deja un ejemplo impresionante. Ribka. Ribka no creció en un ambiente espiritualmente sano. Creció rodeada de personas difíciles. Labán, su hermano, era un manipulador, interesado y calculador. Betuel, su padre, tampoco representaba precisamente pureza espiritual. Imagínate crecer así, teniendo un corazón tan sensible como el de Ribka. ¿Cuántas veces Ribka quizá sintió o dijo: yo no pertenezco a esta manera de vivir, yo no pertenezco a esta dureza, algo dentro de mí sabe que fui llamada para algo distinto? Y es que aún así Ribka no permitió que el entorno definiera completamente quién era. Y eso es impresionante, porque la Cábala enseña algo muy profundo. Nacer en un ambiente oscuro no te obliga a convertirte en oscuridad. Y Ribka rompió ese patrón. Mientras otros actuaban desde la manipulación, ella seguía actuando desde la bondad. Por eso cuando Eliezer llega buscando esposa para Isaac, no encuentra solamente belleza, encuentra Gesed, bondad auténtica, sensibilidad, luz. Y eso enseña algo muy poderoso. Tu entorno puede influenciarte, pero no tiene la última palabra sobre en quién decides convertirte. Y quizá alguien necesitaba escuchar eso hoy, porque hay personas que sienten culpa por venir de ambientes difíciles, por crecer entre críticas, entre manipulación, entre palabras que dañaban el alma. Pero tu origen no determina tu destino espiritual. Puedes crecer rodeado de caos y aún así elegir la paz.
Puedes crecer escuchando dureza y aún así convertirte en alguien compasivo. Puedes crecer en un entorno gris y aún así convertirte o conservar la luz dentro de ti. Y aquí hay algo muy importante. ¿Hasta cuándo tienes que soportar que te sigan lastimando de esa manera? Hasta que entiendas que Dios jamás te pidió abandonar tu alma para conservar la aprobación de otros. ¿Y hasta cuándo tienes que dejar de ser tú para seguir encajando en ambientes nocivos? Hasta que comprendas que pertenecer a un lugar donde tienes que disminuirte constantemente no es amor, es supervivencia emocional. Y el alma se cansa de sobrevivir. Muchas veces las personas hablan desde sus propias fracturas, desde las inseguridades, las heridas que no se trabajaron, la incapacidad de soportar que alguien cercano esté cambiando. Porque cuando tú comienzas a transformarte, inevitablemente confrontas a quienes decidieron quedarse ahí iguales. Y eso incomoda muchísimo. La Torah muestra constantemente: cada persona que despertó espiritualmente terminó incomodando a su entorno antes de ser comprendida. Pero también hay otra verdad importante. No todo lo que dicen de ti es verdad, pero tampoco todo debe ignorarse. Y aquí la Kabbalah toca un punto muy importante. El mundo muchas veces funciona como espejo. No porque todo lo que digan otros defina quién eres, sino porque a veces Dios permite escuchar ciertas cosas para despertar conciencia dentro de nosotros. No para destruirnos, no para llenarnos de culpa, sino para preguntarnos: ¿hay algo en mí que debo observar? ¿Hay heridas dentro de mí que todavía reaccionan desde el dolor? ¿Hay límites que no he aprendido a poner? ¿Estoy buscando amor o aprobación? Porque incluso una persona que habla desde su herida puede dejarte una enseñanza muy profunda. Y tener discernimiento espiritual es justamente eso: aprender a separar la mentira de la elección. Y aquí entra algo importante que Rab Shaul entendió profundamente. Hubo un momento donde comprendió que no puedes caminar plenamente en propósito si toda tu identidad depende de la aprobación de los demás. Por eso escribió: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Y Rab Shaul decía esto porque estaba siendo criticado, cuestionado, juzgado constantemente. Y su respuesta fue muy clara: no puedo servir verdaderamente a Dios si vivo esclavizado a la necesidad de agradar a todos. Y eso conecta muchísimo con lo que estamos hablando hoy. Porque muchas veces dentro de la familia no duele solamente la crítica. Duele que venga de personas cuyo amor pensábamos que era seguro. Y Rab Shaul entendió algo muy poderoso. La necesidad excesiva de aprobación termina agotando el alma. Porque cuando vives dependiendo de cómo otros te perciben, comienzas a dejar de actuar desde tu esencia y empiezas a actuar desde el miedo. Miedo a incomodar, miedo a decepcionar, miedo a dejar de pertenecer. Y eso toca la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional no es fingir que nada te afecta. Es aprender a sentir sin perderte a ti mismo. Y Rab Shaul tenía una conciencia espiritual. Entendía que no podía caminar en propósito mientras siguiera intentando sostener una versión de sí mismo, diseñada solamente para ser aceptado. Porque llega un punto donde crecer espiritualmente incomoda a quienes estaban acostumbrados a la versión de ti que callaba, que cedía, que se disminuía para encajar. Y quizá esa es una de las lecciones más profundas. No todos van a entender tu transformación y aún así tienes que seguir caminando en verdad. ¿Por qué no? La respuesta no es volverte frío.
Hoy mucha gente confunde sanación con indiferencia, confunden madurez con aislamiento, confunden límites con dureza emocional. Pero la Torah no enseña a endurecer el corazón, enseña a desarrollar discernimiento. No se trata de dejar de amar, se trata de aprender dónde sí puedo abrir el alma y dónde no. Porque no toda mesa merece tu vulnerabilidad. No toda persona sabe cuidar lo que compartes y no todo vínculo tiene la capacidad espiritual de sostener tu proceso. Y eso no te hace soberbio, te hace consciente. A veces madurar espiritualmente significa entender que puedes amar a alguien sin entregarle acceso total a tu paz mental. Puedes honrar a tu familia sin permitir que destruyan tu identidad. Y puedes perdonar sin regresar al mismo patrón que te rompía. Y eso cuesta muchísimo entenderlo, porque muchos crecimos creyendo que poner límites era traicionar, pero no. Traicionarte a ti mismo para seguir siendo aceptado, eso sí destruye el alma. Y hay personas que nunca van a aceptar tu transformación porque tu camino rompe el personaje que ellos tenían construido sobre ti. Ellos querían la versión que callaba y la versión que aguantaba, la versión que siempre volvía aunque lo hieran. Pero cuando empiezas a sanar, comienzas a incomodar dinámicas familiares enteras. Y ahí empiezan las etiquetas. Ya cambió, se cree mucho, es raro, qué soberbio, ya no es el mismo. Y quizá tengan razón, ya no eres el mismo. Porque el dolor también viene a despertarte. Y aquí quiero decirte algo importante. No necesitas demostrarle a todos quién eres. La gente siempre hablará desde el nivel de conciencia que tiene, desde la herida, vacíos y sus propios filtros emocionales. Tu tarea no es controlar la narrativa de todos. Tu tarea es cuidar el estado de tu alma, porque el entorno sí influye en cómo piensas, cómo reaccionas, cómo toleras, qué normalizas y hasta cómo te percibes frente al espejo. Por eso la Kabbalah habla tanto de cuidar la energía que entra a tu vida, las conversaciones, los pensamientos, las personas, ambientes, porque todo deja una impresión espiritual. Y quizá el verdadero crecimiento no sea escapar del mundo, sino desarrollar la sabiduría necesaria para permanecer siendo tú, incluso en medio de ambientes que intentan deformarte. No es volverte frío, no es hacer tu corazón una piedra, ni tampoco es cerrarnos al amor, sino volvernos más conscientes, más discernibles, más selectivos con lo que permitimos entrar a nuestra alma. Porque no todo lo que comparte tu sangre tiene acceso automático a tu paz. Y a veces el acto más espiritual que puedes hacer es dejar de traicionarte para seguir perteneciendo. Shalom.